everybody. Quiet, listen to me. We're going to start a show. Now, some of you people have been with me before. You know it's going to be a tough grind. You're going to dance until your feet fall off. You're not able to stand up any longer. But we're going to have a show. La conversa de los kurdas, lado B, jueves 21:48 de la noche de este 26 de octubre de 2023. Columna nueva. Sí. Estrenamos columna, Sergio, te comento. Lea, un gran amigo, un hermano de la vida, anda ahí, aventurándose en algo nuevo. Bien. Y dije, qué bueno, quería que lo comparta. Interesante. Lea, ¿estás ahí, hermano? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Acá estoy. ¿Nos escuchás bien? ¿Claro y Sí, fuerte? sí. Te escucho perfecto. ¿Cómo andás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas Todo noches. tranqui por aquí. Contanos un poquito de qué trata esto en lo que andás andando en esta vida con los perros principalmente, ¿no? En esta columna que decidiste llamar, presentala vos, porfa. Me pareció pertinente llamarla Hablemos en Perro. Hablemos en perro. Bien. Bien. ¿Por qué, Lea? Porque los perros tienen un lenguaje propio que es importantísimo conocer si queremos mejorar el vínculo con ellos. Bien. Así que me pareció interesante, es como aprender un nuevo idioma. Bien. Contanos un poco, ya que, contaste la columna, ¿no? ¿Cómo se va a llamar y esto del lenguaje? ¿Cómo surgió en vos y qué estás haciendo? ¿A qué se debe este lenguaje de perro? En perro. ¿Qué estás haciendo? ¿Adiestramiento canino? ¿Vendría a ser entrenamiento canino? ¿Cómo se llama específicamente? O no, por ahí no tiene nombre. Claro. Por ahí no tiene un nombre. Sí, se llama educación canina. Educación canina. Y yo en particular me metí por interés personal para mejorar el vínculo con mis perros y fui profundizando cada vez más, me fui interesando cada vez más al punto de que empecé como a ayudar a algunas personas con sus perros y de manera muy fluida empecé a trabajar, por decirlo de alguna manera. También hice un curso en una escuela de educación canina como para tener un aval. Y bueno, se fue dando todo de manera muy fluida, sin proponérmelo demasiado. Terminé trabajando esto. Actualmente me estoy dedicando bastante. Qué bueno. Y la verdad que es una disciplina muy interesante en donde no solamente aprendes a vincularte con los perros, sino que también aprendes a vincularte en general. Es aprender sobre el vínculo, cómo mejorar el vínculo con otro ser vivo. Qué interesante esto del vínculo, ¿no? En todo momento de la vida. Totalmente. Qué necesario. Bueno, contanos, Lea, específicamente, por ejemplo, no sé qué te gustaría empezar a charlar acerca de la educación canina, que para que la gente por ahí entienda un poco mejor de qué trata la educación canina. Dale. Sí, podría contarles un poquito qué es la educación canina. Bien. Como para arrancar. Dale, de una. Bien. La educación canina es una disciplina orientada a enseñarle a los perros una forma no de comportamiento determinada, sino a vivir de una forma específica acorde a las demandas de el ámbito en el que están insertos. Sí. Porque recordemos que los perros no viven en estado natural, por decirlo de alguna manera, sino que viven, estamos hablando de perros domésticos, que viven en ciudades, ¿no es cierto?, en casas,
Entonces tienen que aprender a vivir en ese ámbito. También podríamos decir que el humano, el tutor del perro, tiene que aprender cuáles son las necesidades del perro para que el vínculo sea positivo. Es decir, el aprendizaje en la educación canina no solamente se busca educar al perro, sino que también, y te diría principalmente, educar al humano para que entienda al perro, pueda satisfacer sus necesidades y a partir de ahí tener un vínculo lindo, armonioso, positivo. Es interesante. Yo sigo hablando, cuando quieran córtenme. No, Lea, estamos escuchando. Estamos escuchando. Sí, dale. Es interesante lo que está pasando actualmente, ya desde hace unos años. Me refiero al hecho de que se está expandiendo cada vez más la educación canina, que está basada en el respeto a la integridad física y emocional del perro. Ahí va. Porque venimos de toda una trayectoria con un fuerte exponente que hubo en su momento, que fue el famoso César Millán, en donde la educación canina se basaba en el castigo, básicamente, sobre el perro, sí, y en un vínculo de poder, de opresión por parte del tutor y el perro. Todo esto sostenido en teorías que después, con el avance científico, se comprobaron que eran completamente erradas, falsas. Una de ellas es la famosa teoría de la dominancia. La dominancia. Que en líneas muy generales, sí, plantea que el perro tiende a querer escalar en jerarquía, y si su dueño no lo limita y no se impone, mostrándose como más macho, como más peligroso, sí, el perro se impone sobre él. Entonces, en base a esa teoría se desarrollaron una serie de prácticas que son nefastas. Por ejemplo, algunos educadores que desgraciadamente la siguen manejando hoy en día, porque hay muchos que no se actualizaron, te plantean que si tenés un perro fuerte, tipo pitbull, dogo, etcétera, de chiquito, ante la primera que te pare de mano, como suelen decir, le tenés que meter un sopapo, una patada. Onda, que de chiquito entienda que el que lo lleva bien puesto sos vos y que ellos tienen que ser los oprimidos. Y así un montón de consejos que lo único que hacen es crear un vínculo basado en el miedo y en el sometimiento. Y eso no está bueno en ningún aspecto de los vínculos, ni entre perros ni entre humanos. Totalmente. Pero bueno, después se avanzó mucho sobre eso, se tiraron abajo ese tipo de teorías que estaban basadas sobre estudios hechos en lobos, ¿viste? Situaciones muy poco, no sé cómo decirlo, reales, me parece, porque poco reales. No tenés un lobo, tenés un perro, o sea, es un perro, vive en otra situación. Inclusive lo mismo que se estudió con lobos, se demostró que no era así, porque eran lobos en cautiverio, no en estado natural, ¿viste? Sí. Entonces, se empezó a tirar abajo todo eso y se empezó a desarrollar lo que se conoce más comúnmente como la educación en positivo, por decirlo de alguna manera, en donde se respeta la integridad del perro y se busca educar en base a comprender su lenguaje, sus necesidades y entablar una comunicación fluida. Importante el lenguaje que hablaste al principio, ¿no? Y el vínculo. Ahí generar el vínculo, importantísimo.
Importantísimo. Importantísimo generar el vínculo basado en la confianza, porque desde la otra perspectiva, el vínculo pero estaba basado en el miedo. Como digo yo, no como todo vínculo, no un vínculo sano. Hoy se ve que el vínculo o el adiestramiento, por lo que he visto, se basa más en el premio que en el castigo, ¿verdad? O sea, hace las cosas bien y tiene un premio, y creo que es mucho mejor, o sea, como que el perro lo agradece mucho mejor. Totalmente. Si el perro es un animal muy cooperativo, y si trabajamos desde premiarlo, desde reconocer cuando está haciendo algo que consideramos que está bien, él lo entiende muy rápidamente y empieza a repetir esa acción desde la voluntad, desde querer hacerlo, no porque tiene miedo, sino porque dice, esto está bien, acá me están premiando. Claro. Bien, sí. En cambio, desde el castigo, que puede llegar a hacer caso, pero desde el temor. Y eso genera un vínculo muy inestable que aparte puede llevar a que en algún momento te enfrenten, que sería lo más natural de todo, porque le estás pegando, le estás haciendo genera una bronca, o sea, en vez de generar empatía, generas odio, o sea... Generas odio. A la larga se puede envalentonar y decir, bueno, hasta acá llegaste. Sí, este es mi límite, ¿no? O tal cual. Sí. Si bien se está avanzando bastante en esta cuestión de la educación en positivo, como se suele decir más habitualmente, también se ve que hay en algunos lugares, en algunos escuelas o con algunos educadores que empezaron a tomar esta cuestión de positivo, pero mantienen las herramientas y las prácticas viejas. Eso también genera un quilombo en la cabeza del perro terrible. Les doy un ejemplo concreto. Sí. Por ejemplo, todavía hay muchos educadores caninos que utilizan collar de ahorque. Para el que no lo conoce, es un collar que con un mecanismo específico te permite ahorcar al perro cuando vos querés. Por ejemplo. Sí, el otro día estuvo un muchacho que trabaja, es una de las 2 empresas, creo que acá en Buenos Aires, que pone collares que con un sistema tipo de control remoto además le da una descarga al perro, y hay como 3 diferentes descargas, lo colocan generalmente en countries, contaba ese tipo de laburo. Sí, collares eléctricos es terrible. Sí, me ha tocado trabajar con perritos que tenían collar eléctrico. Lo primero que les planteé es que se lo saquen, perros con mucho miedo. Pero bueno, esto, por ejemplo, adiestradores que utilizan collares de ahorque y también le dan premio al perro. Entonces eso genera una confusión en la cabeza del perro, que dice, este me ahorca, me da un pedacito de pollo, genera mucha inestabilidad. Es decir, que si bien se está avanzando sobre una educación que respeta la integridad del perro, todavía hay mucho de lo otro, que de lo violento, sí, que digamos no da buenos frutos para nada, genera vínculos completamente tóxicos, como se dice ahora. A veces con hablarle y con mostrarle qué es por ahí lo que tiene que hacer, aunque parezca mentira, ¿no? Uno dice, le estás hablando y no te entiende. Entiendo. Yo creo que sí. Hay un caso muy interesante, a mí me resulta muy divertido. Yo vivo en un lugar donde hay como departamentos y está el perro, digamos, que estuvo toda la vida ahí, que digamos es el más guapo de todos. Y está el perro de mi madre, que es un departamentito, y estar afuera los dos juntos no pueden porque se pelean, ¿viste? Entonces es muy divertido porque se llama Simuro este perro. Cuando Simuro está afuera, el perro de mi madre, que se llama Ico, no sale, ¿viste? Y cuando yo lo miro, digo, Ico, le digo, Simuro, tenés que entrar porque va a salir un rato este loco. Y el tipo mira como diciendo, sí, ya entendí que tiene que salir él, así que entro yo, así sale él y después... Conviven. Claro, conviven, o sea, saben que juntos afuera no pueden estar porque va a haber bronca. Entonces el chabón entra y dice, bueno, nada, listo, que salga este. Y vos decís, ¿cómo entiende, no? Totalmente.
¿sí? Ellos tienen una capacidad inmensa en cuanto a lo que tiene que ver con entendernos. De hecho, evolucionaron a lo largo de los años como compañeros nuestros, como animales domésticos, a partir de entendernos. Por eso yo decía que muchas veces el principal problema es que nosotros no los entendemos a ellos. Y como no los entendemos, actuamos de manera incorrecta y potenciamos o creamos situaciones conflictivas que podríamos haber evitado a partir de comprender al perro. Y de ahí la importancia de la educación canina, que lo que busca es justamente esto, entenderlo al perro para poder actuar nosotros de una manera que él pueda respondernos de manera positiva y generar un vínculo armonioso. Por eso está bueno que la educación canina no sea algo a lo que se recurre como suele pasar cuando ya el problema está instalado. Por ejemplo, no sé, el perro es agresivo o tiene ansiedad por separación, etcétera. Sino que está bueno poder empaparse, informarse, recurrir a un educador antes de tener al perro o con el perro de cachorrito para poder avanzar en la educación del perro con bases sólidas, sí, y evitando futuros problemas. Bueno, Lea, educación canina. ¿Qué podemos preparar para que la gente la próxima diga, a ver, va a estar Lean ahí con educación canina, hablemos en perro? ¿De qué podemos charlar la próxima, como para dar un adelanto? Ya entendimos más o menos un panorama de lo que es la educación canina, está buenísimo. La gente puede hacer preguntas, puede mandar preguntas, ¿no? Sí, obvio. Todavía queda un rato de programa, así que puede mandar ahí preguntas y está respondiendo. Lea, ¿qué podemos estar charlando la próxima? ¿Qué te parece? Me parece que el paso siguiente estaría bueno que sea lenguaje canino. Ahí va. O sea, cómo hablan los perros. Bueno, me parece genial. Voy a esperarlo. Vamos a estar esperando. Sí, interesante también haber encontrado una profesión sin buscarla, ¿no? O sea, digamos, la profesión te encontró vos. Digamos, te gustó hacerlo y de repente te encontraste con que estás trabajando eso, de cierta forma. Sí, estuvo muy bueno como se fue dando el proceso, digamos. Se fue dando de manera muy fluida. Bueno, Lea, te mandamos un abrazo grande. Gracias por estar acá en la conversa de los kurdas. Un gusto, como siempre. Lea Greco estará compartiendo la conversa, lo que queda este año. Gracias, hermano. Bueno, gracias a ustedes. Estamos en contacto. Gracias por el aporte, gracias por estar. Un gusto. Abrazo grandísimo a Lean Greco, Educación Canina. La conversa de los kurdas. Todos los jueves, de 21 a 23 horas. Noticias, información, actualidad. Informe kurda. Conversa kurda. Invitados kurdas. La conversa de los kurdas. El programa que merece más oyentes.